Y ya les comparto pantalla y revisemos mano. La mano es una de las partes complejas, motora, sobre todo, pero entonces, mire, recuerde, cuando uno auxilia, las opciones que tengo en el paciente cuando llegan con estas... Profe, qué pena, nosotros no hemos terminado antebrazo posterior. Ah, ah, ¿hasta dónde vimos? Dígame qué vimos de antebrazo posterior. Músculo de miembro superior. Ya estoy abriendo aquí la charla. Mientras yo la abro, mire y me... Profe, pues nosotros terminamos toda la parte anterior, nos falta la posterior. Listo, entonces iniciamos por antebrazo posterior y abordamos mano. Bien, perfecto. Entonces ya les proyecto y ya les coloco imágenes. Aquí. Tan, tan. Ver una figurita. Esta está bien. Ajá, bueno, me voy con esta. Estos antebrazos. Dios mío. Ay, como quisiera tener un cadáver aquí enfrente. Bueno, muy bien. Vamos a compartir. Ajá, ¿y qué pasó? Pero un momentico que no. Ah, esta no es. Ah, ya abrí la que no era. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, Ya que cuénteme, mientras voy abriendo, cuénteme todo. Listo, ya que su merced habló de cadáver. Profe, en las prácticas, ¿hay alguna preferencia por el género del cadáver o no importa? Bien sea por el realmente, cadáver de un hombre o de una mujer, ¿no? ¿No no, infiere en nada? realmente, o sea, lo único diferente que podemos encontrar es en femenino, mama. Y realmente disecar mama es encontrar grasa y de pronto diferenciar el tejido mamario que está ahí dentro de la región de la mama, dentro de la grasa. Pero la misma textura que tiene la glándula mamaria es la misma textura cuando uno mira la glándula parótida, por decir algo, una glándula salival. Se ven iguales. El tejido glandular es igual al tocarlo. Histológicamente es donde va a cambiar de pronto en su estructura. Y lo otro es el reproductor femenino y masculino externo e interno. Por de pronto ya las diferencias, obvias razones en cuanto a género. Del resto del cadáver es igual en hombres o en mujeres, no hay de pronto mayor cambio. Y tenemos una femenina ahí, una indígena incluso, que ha sido nuestro modelo. Pero si tú miras la imagen de Netter, donde muestra cavidad pélvica y uno ve útero y las trompas de Fowler, es igualita al cadáver. Yo la explico en teoría en Netter y pongo el cadáver para señalizar y es algo exacto, igualito. Entonces son de pronto de esos temitas que pues en el Atlas se pueden revisar, pero es que siempre no hay como observar y ver como directamente. Pero igual, después de que se haga el ejercicio de uno revisar, ver, identificar, ubicarse en la imagen, en el esquema del Atlas, uno está bien ubicado, uno se ubica. Eso es, lo que pasa es que el ejercicio es más complejo.
porque no es lo mismo uno tener el cadáver, ver, y pues uno ahí como que ya directamente se ubica. En el atlas toca mirar la foto, como que uno cuadrar, saber qué vista es, si es anterior, si es posterior, y uno ya imaginarse. Es un ejercicio más complejo el que estamos haciendo. El mérito para ustedes es el doble en cuanto a ver, revisar y poder, lo que yo le digo, extrapolar lo que uno ve en la figura versus lo que debe estar ubicado en el paciente, en cualquiera de sus cavidades o en cualquier región anatómica. Es meritorio, es una medalla para ustedes, pero igual hay que hacerlo. Bueno, dígame que ve la imagen. Es esta imagen que tengo aquí, esto es húmero y aquí sería la ulna. Y esto es un antebrazo y aquí está la mano vista desde una visión posterior. Esto es la cara posterior del antebrazo. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, se pueden tocar. El ejercicio es muy fácil. Yo lo único que necesito es mirar la cara posterior del antebrazo y ahí quito la piel. Inmediatamente debajo de la piel, ustedes pueden revisar este musculito que está aquí en todo el centro. Pero vamos a hacer un ejercicio organizado, como siempre, por capas. Voy a hacer este ejercicio de lateral hacia medial, de afuera hacia adentro. Entonces, si usted se revisa su antebrazo, sigo teniendo que hay un relieve, hay una montañita muscular en la parte externa del antebrazo. Bueno, ese grupito muscular visto desde la cara posterior, de lateral hacia medial, el musculito que está más hacia afuera, en la cara posterior, posterior y lateral del antebrazo, es este que estoy viendo aquí. Voy a hablar de una vez de los dos, porque los dos musculitos, estos dos que están aquí, en realidad hacen parte de ese relieve. El que está más hacia afuera, donde está la manito, se llama el extensor carpi radialis longus, extensor radial largo del carpo. También se conoce con el nombre de primer radial externo. Debajo de él, o sea, aquí está otro musculito. Entonces le voy a decir extensor carpi radialis brevis, o sea, extensor corto del carpo. Estos dos extensor carpi radialis longus y brevis, hacen parte de la cara posterolateral superficial del antebrazo y con ellos simplemente necesito es hacer la extensión de la mano. Entonces recuerden los movimientos de la primera clase. Entonces llevo la mano, si estoy en posición anatómica, llevo la mano hacia atrás. Eso es extensión de la mano. Pero también puedo hacer la abducción. Entonces llevo la mano hacia afuera. Puedo con la palma, si yo estoy en posición anatómica, puedo llevar la mano hacia adentro, que los dedos miren hacia el centro. Entonces hago aducción de la mano. Pero si llevo la mano hacia afuera para que los dedos miren hacia lateral, eso es una abducción. Entonces, con los extensor carpi radialis longus y brevis, con estos dos musculitos, hago esos dos movimientos. Extensión de la mano sobre el antebrazo y rotación lateral de la mano. La ventaja de la historia del antebrazo posterior es que tengo una sola arteria y un solo nervio. Recuerde, el rey, yo le digo así, el rey, o sea, el único, el que manda en la región. Señor, cuénteme. ¿Abducción no es lo mismo que abducción? No, son diferentes. A ver, y te pongo una figurita. Yo creo que tengo una por aquí. Ah, mírale, aquí está. Entonces, aquí estoy en, sí se ve, ¿cierto? Aquí esta imagen es de Moore. Aquí está una niña haciendo movimientos. Sí la ven, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces aquí donde está la mano estoy en posición anatómica. La posición anatómica, recuerden que es los brazos descolgando, la palma de la mano mirando hacia adelante
Los pies pueden estar separados o juntos. Entonces, aquí donde estoy yo, con la manito, con el señalador, es posición anatómica. Yo le digo al paciente que haga una abducción. Entonces, la abducción es una separación. Y puedo hacer abducción de todo el miembro superior. O simplemente, si estoy en posición anatómica, puedo girar la mano o puedo hacer que la mano se desplace hacia afuera. Entonces, a eso le digo abducción de la mano. Y si hago que la mano mire hacia adentro, los dedos miren hacia el centro, es una aducción. Entonces, abducción es separación de la línea media y aducción es el acercamiento. Puede ser de toda una región del cuerpo, en este caso miembro superior, o puedo hacerla en la mano o incluso en los dedos. Tú puedes separar los dedos. Esa es una abducción de los dedos. O los puedes acercar. Entonces digo aducción. El problema es que en la mano, los movimientos que ustedes vayan a leer, los textos toman el plano medio, no el de la posición anatómica, o sea, el plano medio sagital, la línea que pasa por todo el centro. Para los movimientos de la mano, el plano medio está dado por una línea que pasa por el tercer dedo. O sea, el plano medio de la mano está en la mano y está dado por una línea axial que pasa por todo el tercer dedo. Es lo único que hay que tener en cuenta. Para los demás movimientos siempre toman el plano medio sagital, nuestro plano central. Pero para los movimientos de la mano, cuando lo explican en los textos, ya sea por anatomía, fisiología, biomecánica o pruebas semiológicas, es con el plano medio de la mano, la línea que pasa por el tercer dedo. Para que lo tengan en cuenta, porque pronto uno lee y se pierde. Listo. Entonces, retomemos. Listo. Retomemos entonces nuestro... Ay, mírelo, aquí estaba. Antes que se me olvide, aquí estaba la figurita. Ahí. Esa línea que está aquí, en esta figura, es una línea axial que pasó por el tercer dedo. Este es el plano medio de la mano y este es el plano donde yo describo los movimientos que voy a realizar en mano, para que lo tengan también muy presente. Bueno, vamos con el antebrazo. A ver, y me devuelvo. Listo. Entonces, estaba en esta historia. Borde posterolateral. Dos musculitos debajo de la piel. Extensores. Extensor carpi radialis longus y extensor carpi radialis brevis. Extensión de la mano sobre el antebrazo y abducción de la mano. Y les contaba que en el antebrazo, el antebrazo posterior, lo chévere es que se me reducen los nervios y en parte los movimientos también, o sea, la parte semiológica diagnóstica motora en la cara posterior del antebrazo es muy sencilla porque solamente tengo un nervio motor, se llama nervio interóseo posterior. Y el nervio interóseo posterior, recuerden que es un ramo del nervio radial. Entonces, siempre que usted valore, determine o busque, encuentre una pérdida motora relacionada con la musculatura de la región posterior del antebrazo, usted enseguida dice nervio radial. Y de una vez, recuerde, interóseo posterior. Y también les recuerdo, porque puede ser una herida, pero una herida en la región posterior. Pero tenga en cuenta que el interóseo posterior, recuerde que nace en la flexura del codo. ¿Se acuerda? Yo le mostré el músculo supinator, ahí se puede comprimir. Y ese síndrome del supinador va muy de la mano porque ese nerviecito, el interóseo posterior, pasa a través del músculo supinator y el músculo lo comprime. Y se da toda la patología motora muscular que le voy a contar y que le estoy contando. Listo. Este es más complejo. Ya saqué
Voy en orden, ahora me sitúo aquí. Este musculito se llama el músculo extensor digitorum. El extensor digitorum da 4 tendones. Los tendones van para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Quiero que mire la figura y ojalá no se le olvide y por favor compréndala, porque este sistema extensor de la mano también es igual al del pie. Y hay movimientos en mano muy, iba a decir extraños, no, extraños en comprender, pero la base anatómica para entender, ahora que miremos mano, algunos movimientos, está en que podamos comprender qué hace el tendón o entender qué es el sistema extensor. Si a mí me preguntan, pongamos que el parcial lo voy a hacer en cámara abierta y oral, yo le digo, explíqueme qué es el sistema extensor. Entonces quiero que mire esto. El sistema extensor son los tendones del extensor digitorum que van para segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Pero si usted mira la figura, perdón, el tendón se trifurca. La trifurcación del tendón hace de que dé 3 lengüeticas. Una lengüeta que le voy a decir lengüeta media, o sea, está en el centro. Y hacia medial y hacia lateral tengo otras 2 lengüetas. La lengüeta media se inserta en la base de la falange media, del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y las otras 2 lengüeticas se fusionan, mírela, ahí se unen y van a insertarse en la cara posterior de la falange distal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Eso se llama sistema extensor. Ahora, si yo empuño la mano y usted haga la mano un puño, ahí estoy haciendo flexión de los dedos. Para el extensor digitorum, entonces simplemente voy a hablar de un proceso de extensión de los dedos del segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero este movimiento extensor inicia en la falange distal. Se continúa en la falange media. Recuerde que los dedos, cuando uno habla de articulación, es una clase de artrosis género gínglimo, troclear o en bisagra. O sea que yo en los dedos solamente puedo hacer flexión y extensión. Entonces, cuando yo tengo la mano empuñada, estoy en flexión. Hago extensión de los dedos, o sea, abro la mano, coloco la mano en posición anatómica, voy a hacer un movimiento que comienza con la extensión de la falange distal, después sobre la falange media, pero después de que termino de hacer ese movimiento, continúa con extensión, de la mano sobre el antebrazo. Es toda la secuencia de movimiento extensor. Entonces hago extensión de los dedos desde la falange distal, después falange media, quedo en posición anatómica. Si estoy en posición anatómica, la mano queda, la palma mirando hacia adelante, los dedos hacia abajo, pero yo continúo porque el músculo sigue contrayéndose y él me colabora al final en hacer también la extensión de la mano sobre el antebrazo. Es toda esa secuencia de movimiento. Listo, eso es lo que hay que contar de este jovencito. Sigo la historia y ahora aparece este que está aquí. Pareciera que fuera parte del extensor digitorum, pero es otro musculito. Le voy a decir el extensor digiti minimi. Si sigo el tendón, no me voy a complicar la vida, porque aquí la pelea, entonces, bueno, ¿cuál es el verdadero tendón que llega al quinto dedo? No, eso no vamos a gastarle neuronas a eso. Simplemente quiero que lo tome, lo revise, lo mire, como que el tendón del extensor digiti minimi se une al sistema extensor. Entonces colabora en la extensión del quinto dedo. Lo mismo desde la falange distal, después la falange media y todo el proceso extensor de la mano sobre el antebrazo.
Y el último que tengo acá, en la secuencia disectora, ahora es un relieve muscular, puede tocárselo, está situado ahora en la parte posterior, pero medial del antebrazo. Otro relieve muscular que tengo en el antebrazo. Se llama el músculo extensor carpi ulnaris. El extensor carpi ulnaris simplemente lo relaciono con dos movimientos. Uno, extensión de la mano sobre el antebrazo. Y dos, aducción de la mano. Siempre les cuento la historia. Cuando uno revisa aducción de la mano, por lo mismo, hagamos un parcial en cámara, entonces yo hago el movimiento, aducción de la mano. O pensemos en el paciente que llega y le dice, doctor, yo ya no puedo mover la mano hacia el centro. O sea, usted va pensando, la aducción de la mano está afectada. Él le va a decir, no puedo mover la mano hacia adentro. Ya lo podía hacer y ya no lo hago. Cuando usted vaya a valorar aducción de la mano, tiene que valorarla desde dos nervios. Uno es el nervio interóseo posterior por este musculito, por el extensor carpi ulnaris. Y tiene que valorarlo desde el nervio ulnar por el músculo flexor carpi ulnaris. Él está ubicado en la cara anterior del antebrazo. Los dos musculitos están uno enfrente del otro. Lo único que los separa es la ulna. Pero si miramos el cadáver, usted se mira el antebrazo y mira su parte medial, la cara interna del antebrazo, el músculo que está por delante es el flexor carpi ulnaris y el músculo que está inmediatamente detrásito es el extensor carpi ulnaris. O sea, está uno enfrente del otro. Uno en la parte anterior del antebrazo y otro en la parte posterior del antebrazo. Los dos tienen algo en común y es comandar la aducción de la mano, pero con dos nervios. Uno, el nervio ulnar y dos, el nervio radial. Listo. Eso para tener en cuenta en la parte clínica del paciente. Segundo ejercicio en el antebrazo, la musculatura que está profunda. Son 4 musculitos que están debajo de... ¡Ay, perdón! Antes que se me olvide. Yo no me acuerdo, yo creo que sí se lo conté. Espere y me voy para acá. Pero de todos modos se lo voy a recordar. Somos muy propensos a golpes y traumas. Recuerde las tendinitis. Las tendinitis son cansonas, las tendinitis son dolorosas. Me voy a devolver al antebrazo anterior para recordarles una historia. Recuerde esta imagen de Néter. Néter se la puso ahí por algo. Recuerde, tendón común flexor. Las epicondilitis o los golpes a nivel de epicóndilo medial del húmero pueden traer como consecuencia que se lesione el tendón común flexor. Son muy dolorosas. Recuerde que si un solo tendón cuando se inflama duele, ahora imagínese un tendón que tiene 3 músculos que están compartiendo ese tendón. Puedo inclusive hasta decir que el dolor debería multiplicarse por 3 o el movimiento mínimo hace de que haya dolor. Entonces, dentro de la parte patológica hay que tener en cuenta tendón común flexor. Y recuerde que son 3 musculitos, flexor carpi radialis, el palmaris longus y flexor carpi ulnaris. Y para el antebrazo posterior, ahora sí, señor, cuénteme. Qué pena, profe. Es que, profe, tengo una pregunta. Tranquilo. Sí. Yo cuando hago mucha fuerza, me duele ahí. ¿Será que tengo tendinitis? No sé. Puede ser. Es que el cuento está en uno se golpea. Cuando uno tiene un golpe, tiene un trauma o hace una fuerza excesiva, puede recargar esa fuerza sobre el tendón.
Ahora, dentro del proceso de recuperación tiene que haber una inflamación. Y después de toda esa inflamación tiene que haber una recuperación. Y la idea es que vuelva todo a ser como era antes, que vuelva todo como a la normalidad. Pero pueden haber condiciones clínicas, condiciones del huésped, en la cual el golpe que suceda ahí haga de que se dé un proceso inflamatorio, pero no se da esa recuperación final que yo quiero. Puede quedar una inflamación crónica a largo plazo que hace que se mantenga el dolor, o de pronto, dentro del proceso inflamatorio, lo que hace es que el tendón se fibrosa. Entonces, al fibrosarse, mantiene esa condición clínica crónica inflamatoria o incluso compresiva, recuerde, epicóndilo medial del húmero, nervio ulnar. Entonces ya se sale dentro de esa esperada recuperación de una semana, 15 días, y esa cronicidad puede hacer después de que haya compresión o que se mantenga esa incomodidad ahí al hacer el movimiento. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Fisioterapia. Porque con fisioterapia, masajes, calor y todo lo que el fisioterapeuta tiene que hacer en cuanto a movimientos para recuperar. Porque es que el problema es que cuando el tendón se fibrosa, tiende a haber dolor. El dolor hace de que uno trate de evitar. Entonces se limitan los movimientos y en la medida en que se limite el movimiento, colabora en que la fibrosis vaya tomando cada vez como más fuerza, se vaya como concentrando más. Obviamente la fisioterapia es un poquito dolorosa porque hay que llevarla al punto donde duele y sobrepasar ese punto. Cuando uno duerme mal, de pronto se apoya en el hombro, uno trata de llevar el brazo hacia afuera y le duele, uno lo evita. Y ese evitar el movimiento colabora a que se fibrose mucho más. El fisioterapeuta coge y le levanta uno el brazo y se lo lleva hasta arriba y aguanta el dolor. Pero hace parte entonces eso, es como de estirar, como de volver a hacer que la fibra vuelva otra vez a su condición normal. Porque al fibrosarse se acorta. Ese acortamiento hace que se disminuya el rango de movimiento, pero que también cause dolor. Entonces, esa sería la apreciación y de pronto el consejo. De pronto mirar y una parte de fisioterapia puede ayudar a eso. Pero ojo, se puede volver crónico y muy cansón y doloroso. Inclusive hasta puede llevar a actos quirúrgicos para volver otra vez eso tiene un nombre, bridas. Eso mismo pasa, cualquier ligamento puede sufrir bridas. Las bridas son como acortamiento que sufre la fibra y se aferra mucho más al hueso, se acorta. Entonces la parte quirúrgica está, de ahí viene el debridamiento. Entonces entra el cirujano con las pinzas y comienza sobre el tendón a estirarlo. Pero la idea es que no sea quirúrgico, la idea es que sea más por fisioterapia. Las cirugías todas tienen un riesgo, todas. Entonces, la mejor cirugía es la que no se hace. Se los cuento desde mi punto de vista de cirujano. Todo lo que se puede evitar en quirúrgico, mejor. Listo. Entonces, segundo ejercicio. La musculatura del antebrazo posterior tiene una capa profunda. Y esa capa profunda está debajo de estos musculitos. Pero antes de pasar a ella, quería contarles era esto. Otra cosa que lo puede mortificar al paciente. Tendón común extensor. Ahora me voy a situar en un paciente que tiene un dolor debajo del epicóndilo lateral del húmero. Estas epicondilitis, y si están enmarcadas en el tendón común extensor, ahí tengo 4 musculitos que comparten tendón. Uno, este que está aquí, extensor carpi radialis brevis. 2, extensor digitorum. 3, extensor digiti minimi. Y 4,
extensor carpi ulnaris. Esos 4 musculitos son los protagonistas de la historia de tendón común extensor. Y lo mismo, cualquier trauma que suceda ahí, pues ya sabe de el dolor. Bueno, voy a quitar los musculitos. Entonces quiero quitar el extensor, o sea, quiero ver bien los músculos que están debajo. La otra capa, la capa profunda. Entonces, para mirarlo, voy a quitar al extensor digitorum y al extensor digiti minimi para que me dejen ver los musculitos que están allá, profundos. Esa es la siguiente imagen que vamos a revisar. Entonces, busquémosla ahí. Ahí está. Los ubico. Este es extensor carpi radialis longus, este es extensor carpi radialis brevis y este es el extensor carpi ulnaris. Corté al extensor digitorum y al extensor digiti minimi. Los levanto y sigo ubicado en el centro del antebrazo, en una capa profunda, y voy a hacer el mismo ejercicio de lateral hacia medial. 4 musculitos. El primero, este que está aquí, va hasta la base del primer metacarpiano. Este es el músculo abductor pollicis longus, abductor largo del pulgar. El musculito que sigue va con destino a la base de la falange proximal del primer dedo. Le voy a decir el músculo extensor pollicis brevis. El que sigue va hasta la falange distal del primer dedo. Es el músculo extensor pollicis longus. Y el último, que está aquí, va para el segundo dedo. Entonces le voy a decir el músculo extensor índicis. No me voy a complicar con el extensor índicis. Mire que se une con el tendón extensor del extensor digitorum. Entonces, el extensor índicis simplemente colabora en el movimiento de extensión del segundo dedo. El extensor pollicis longus y brevis, movimiento de extensión del primer dedo. Y al abductor pollicis longus, abducción del primer dedo. Le voy a poner una imagencita, de pronto se la he debido poner antes, pero eso hace parte de la primera clase de introducción. Esto es lo que le estoy contando. Mire, esto es lo que tenemos que revisar, pero desde antebrazo ya tengo que tener muy presente estos movimientos con respecto al primer dedo. Mire, esto es una abducción, aducción, extensión, flexión, oposición y reposición. Téngalo en cuenta en esta historia que estamos contando y haga el ejercicio. Cuando yo le digo abducción, muévalo y verá que cuando uno combina la teoría versus el movimiento, se aferra mejor el conocimiento. Y al final, ese es el paciente. Entonces, haga usted también el movimiento, relaciónelo con los músculos, con los nerviecitos. Listo, eso se llama antebrazo posterior. Esa es la historia de la musculatura del antebrazo posterior. Aquí aparece otro musculito, pero ya lo vimos. El anconio. El anconio es una pregunta. ¿El anconio es del brazo o del antebrazo? De los dos. Es del antebrazo porque se inserta en la cara posterior del olecranon. Y es del brazo también porque se inserta en el epicóndilo lateral del húmero. Lo revisamos como un musculito del antebrazo. Entonces recuerde, para la extensión del antebrazo sobre el brazo, tengo el anconeo y el tríceps brachial. Entonces por eso también aparece aquí el anconeus en antebrazo y ya habíamos hablado de él en el brazo. Es por eso. Listo. Me voy del antebrazo. Vamos con mano. Póngale cuidadito. La mano tiene su parte como compleja, pero también es cierto algo. Espera un momentico, ya le cuento una historia. Tips para que lo tenga muy presente. Usted se va a enfrentar casi siempre es con lo sensitivo, que es lo más fácil,
la manito que vimos con los colores y el adormecimiento o el hormigueo que el paciente trae en esas regiones. Usted ya sabe, usted se preparó para el quiz de hoy. Ahí solamente tengo nervio mediano, tengo nervio ulnar y el radial. Eso es lo único sensitivo en mano y pare de contar. La parte motora de mano también es sencilla. Solamente tengo en mano dos nervios que se llaman nervio mediano y nervio ulnar. Son los dos únicos nervios motores a nivel de la mano. El problema es cómo se reparten, cómo se distribuyen y qué movimientos comanda. Entonces tengo los dos casos. El sensitivo cuando se comienza a comprimir el nervio y eso es facilito. Pero pensemos, uno, en que hay pacientes que no acuden tempranamente a la cita. Yo tengo 2 años con los pies dormidos. ¿Yo para qué voy a ir a cita por eso? Yo ya sé que tengo. Yo no voy a molestarlo a usted en consulta por algo que usted no me va a poder solucionar y que le voy a quitar tiempo y una cita a un paciente que puede tenerla. Yo soy mal paciente. Seguramente iré para que usted me consigne la historia de esa sintomatología. Yo tendré una historia clínica ahí, pues, para algo. Pero también puedo tener la afectación motora. Entonces, lo mismo el paciente. De pronto el paciente comienza a sentir la mano dormida, no le pone cuidado, empieza esa sintomatología inicial leve, pero después viene lo moderado y severo, cuando él pierde la fuerza en la mano. Entonces ya de pronto se afecta su parte laboral. Entonces ahí es cuando va a consulta. Entonces ya él irá con una sintomatología sensitiva, pero también con motora incluida. La motora es un poquito más compleja, pero no tiene mayor inconveniente. Póngale mucho cuidado a lo que le voy a contar y verá que no va a tener problemas. Vamos a revisar la parte muscular de la mano. Partiendo desde... Ay, esperen, me faltaba algo. Pueden hacer este movimiento. Lleven el dedo pólicis, el dedo pulgar, háganle extensión con fuerza. Primero flexión y después extensión. Cuando usted hace toda la extensión con fuerza del primer dedo, en el dorso de la mano usted va a ver 2 tendoncitos que se asoman y se levantan en la piel. Son estos 2 tendoncitos que están aquí. Haga el ejercicio. El tendón que está hacia afuera, hacia lateral, es el tendón del extensor carpi, extensor pollicis brevis. Y el tendoncito que mira hacia medial es el tendón del extensor pollicis longus. Si ya hizo el ejercicio y ve los 2 tendones, en medio de los 2 ve un huequito. Ese huequito se llama la tabaquera anatómica. Y esa tabaquera anatómica, para que lo tenga como referencia, y puede llegar un trauma a ese nivel. Cuando haya traumas a nivel de la tabaquera anatómica, usted tiene que abordar el trauma desde 3 conceptos. 1, nervioso, vascular y motor. Siempre. Por eso necesito que ubique esa tabaquera. Haga la extensión del primer dedo. Mírese la mano en la cara posterior. Haga extensión del primer dedo y ahí se ve la tabaquera anatómica. Si hay un daño en la tabaquera anatómica, una lesión, voy a valorar esta imagen de Netter, esta que está aquí. ¿Por qué? Porque el paciente puede traer, o le pregunto, cómo está la sensibilidad de la piel de la cara dorsal del primer dedo. Porque esto que usted está viendo aquí es el nervio, es la rama superficial sensitiva del nervio radial. Es la que va para el dorso de la mano. Pero por la tabaquera anatómica, superficialmente, va el ramito sensitivo que va para la cara dorsal del primer dedo. Entonces, pregúntele al paciente si tiene sensibilidad. Valore la sensibilidad del primer dedo. Listo. Abordaje nervioso. Pero resulta que no, el paciente ahí no tiene, está bien, pero entonces hay sangrado. Ahí va a encontrar 2 tipos de sangrado.
Un sangrado que es continuo, como cuando usted abre la pluma y ve el chorrito que cae y es constante. Entonces debe ser vena radial. O si no, puede encontrar el sangrado que sale como burbujitas, asemeja el latido del corazón, o sea que sale intermitente. Entonces seguramente debe ser arteria radial. Si no hay pérdida de sensibilidad, no hay sangrado, valore la parte motora. El paciente puede tener una disminución en la extensión de la fuerza en la extensión de la mano o perder fuerza en la abducción de la mano. Entonces necesita usted pensar en que la herida es profunda porque en el fondo de la tabaquera anatómica hay unos tendoncitos. Mire, ahí le tengo la manito en el señalador. Voy a quitar la manito. Mire, ahí están los tendones en el fondo de la tabaquera. Esos dos tendones son extensor carpi radialis longus y el tendón del extensor carpi radialis brevis. Por eso tiene que valorar la fuerza de extensión de la mano sobre el antebrazo y la abducción de la mano. No se le olvide, por favor, tabaquera anatómica. Bueno, ahora sí, me voy para la mano. Vámonos para la manito. Bueno, aquí está la disección de la mano. Es muy sencilla. Lo mismo, quiero que se mire la palma de la mano. Cuando uno mira la palma de la mano va a encontrar 3 regiones anatómicas. Una es la que está hacia el lado lateral, es más alta, se llama la eminencia tenar. La otra está hacia medial, es más bajita, tiene menos altura, se llama la eminencia hipotenar. Y en el centro voy a decir que es la celda palmar media. Eso es palma de mano. Y si uno mira hacia atrás, pues simplemente es dorso de la mano. O sea que en mano tenemos 4 regiones anatómicas. En la palma 3 y en el dorso una sola. En la palma, región tenar, hipotenar, celda palmar media. Y atrás, región dorsal. Bueno, esa parte introductoria. Lo segundo que necesito que tenga en cuenta, voy a buscar una figurita. Lo segundo que quiero que tenga en cuenta en mano, voy a poner esta que está aquí, voy a aumentarle de tamaño bastante. Es esto que está aquí. Recuerde, la historia que le voy a contar ahorita es la base anatómica para entender la parte motora compresiva relacionada con el síndrome del túnel del carpo, o sea, compresión del nervio mediano, y la compresión del nervio ulnar cuando pasa por el canal cúbito-carpiano o canal de Guyon. Son las 2 historias que hay de pérdidas motoras en mano. ¿Listo? Ulnar. El ulnar da unos ramos sensitivos y ramos motores. Entonces, por eso en la literatura usted encuentra la rama palmar superficial del nervio mediano y encuentra la rama palmar profunda, que es motora, del nervio ulnar. Y con el nervio mediano, recuerde el paso que él hace por aquí. Recuerde que esta formación fibrosa ahí transversal que encuentro, le poníamos un nombre, se llama retináculo flexor. Y cuando el mediano pasa por aquí, por el retináculo flexor, es cuando él se comprime. O a la inversa, el retináculo flexor, cuando se fibrosa, comprime al nervio mediano. Eso es lo que hace parte de esta historia del túnel del carpo. El mediano como nervio, cuando pasa por el retináculo flexor y va hacia la mano, da 5 ramas terminales. Vamos a mirarlas, aquí está, mírela. El primer ramito del nervio mediano, este que está aquí, es un ramo tenario.
Ahorita le cuento para qué músculos va. Va para la eminencia tenar, pero no para todos los músculos. Esa es la parte compleja que tiene la mano. Pero ahorita se la cuento. El primer ramito terminal del mediano se llama ramo tenario, motor. El segundo ramo son estos dos que están aquí. Son ramos sensitivos exclusivamente y van con destino a toda la piel que cubre al primer dedo en su cara palmar. El tercer ramito es mixto, es sensitivo para el segundo dedo y es motor para unos musculitos que le voy a contar más adelante. Se llama lumbricals. Ahorita los miramos. El cuarto ramo del mediano, este que está aquí, es un ramo mixto. Es sensitivo para el segundo y tercer dedo. Y es motor para otro musculito que está aquí, ahí no se ve, pero está profundo, en la celda palmar media. También se llama lumbricals, porque son 4 lumbricals. Entonces digo que para el primer y segundo lumbricals le voy a colocar la tercera y la cuarta rama terminal del nervio mediano. Y el quinto ramito del mediano es exclusivamente sensitivo y va con destino a la parte sensitiva cutánea de la piel del tercer y cuarto dedo. Sé que tiene en mente ya la historia, recuerde los colorcitos que mirábamos, recuerde el territorio del mediano, cómo se distribuía en la palma y en el dorso. Esa es la historia para estos dos amiguitos. Vamos a mirar la musculatura y correlacionamos esta historia. Bueno, puede tocarse, los músculos se ven perfectamente, están superficiales, son palpables. Busquemos una manito. Esta la voy a utilizar. Bueno, primero, debajo de la piel. Mírese la mano, mire la eminencia tenar y verá que esa región es elevada, tiene como una montañita. Bueno, el primer músculo, el más superficial, debajo de la piel, y del tejido celular subcutáneo, el que hace ese relieve en la región de la palma de la mano, es el músculo abductor pollicis brevis. Abductor pollicis brevis. El abductor pollicis brevis está inervado por ramo tenario del nervio mediano. Debajo del abductor y hacia medial aparece este amiguito que está aquí. Ese niño que está ahí. Se llama el músculo flexor pollicis brevis. Con él tengo problemas. Voy a mostrarle una figurita. Ahí está, mírenlo. Ahí lo tengo. Aquí se ve mejor porque corté el abductor. Entonces aquí veo el musculito. Es este que está aquí. O este que le mostré acá. El flexor pollicis brevis tiene un problema muy serio para ustedes. Uno, voy a comandar la flexión de la falange, pero yo voy a comandar la flexión del primer dedo, pero desde la falange proximal. El problema es que el flexor pollicis brevis tiene dos cabezas, una cabeza que es superficial y una cabeza que es profunda. La cabeza superficial, ramo tenario del nervio mediano, y la cabeza profunda, nervio ulnar. Ese es el problema. Porque es que en la mano, mire esta figurita, el mediano y el ulnar se anastomosan. Esa anastomosis que tienen estos dos nervios es lo que hace que de pronto, si yo comienzo a tener un síndrome compresivo del nervio mediano, puede no manifestarse de manera temprana porque el nervio ulnar puede suplir la inervación motora o sensitiva. Y a la inversa, una compresión del ulnar puede no dar la sintomatología inicial que yo quiero porque el mediano puede suplir
esa inervación. Las anastomosis aquí son malas. Pues mirándolo desde el punto de vista, yo por lo menos no las quisiera tener. ¿Por qué? Por eso que le acabo de contar, porque yo quisiera que una sintomatología se exprese tempranamente, más pensando ya sea en síndrome del túnel del carpo o en la parte compresiva del ulnar. Entonces esto hace que de pronto se escondan los signos y síntomas. Pero el gran problema se llama semiología, porque entonces usted espera encontrar unos signos y síntomas que van a ser como muy vagos, van a ser como poco expresivos. Y el paciente cuando llega puede estar ya en moderado a severo. Entonces para usted las anastomosis también son dolor de cabeza porque pueda que de pronto no den la sintomatología que usted espera y lo pone a dudar. Entonces tener en cuenta también esta historia. Entonces, flexor pollicis brevis, la flexión del primer dedo de la falange proximal, está comandada en mano por dos ramitos. Uno, el ramo tenario del mediano, y dos, por nervio ulnar. Listo. Esta figura me sirve. Aquí el músculo que está cortado es el abductor pollicis brevis. Debajo del abductor está este musculito, donde yo tengo puesta la manito. Es el músculo opponens pollicis. Con el opponens, pues hago el movimiento de oposición. La oposición, se la vuelvo a mostrar, recuerde que es esto. Pero quiero que la oposición a partir de hoy, usted la entienda más allá de simple movimiento de juntar los pulpejos del primero y quinto dedo. Esta oposición quiero que la mire a partir de hoy en usted y en su paciente. Haga el ejercicio, agarre algo. Si tiene algo a la mano, agarre el celular que lo debe tener usted en la mano. Cuando usted agarra algo, dígame, está haciendo oposición, está haciendo la mano una pinza para agarrar. Entonces quiero que hoy tenga presente que el paciente seguramente tendrá una pérdida motora y su consulta, él dirá que todo se le cae de la mano. Si hay una compresión del mediano por el ramo tenario que va hacia el opponens pollicis, el movimiento de oposición es movimiento de garra, es movimiento de pinza, es el movimiento de agarrar algo, de sostener. Si hay una pérdida motora, es la parte justificable, entendible y valorable fácilmente en el paciente. Si él no se lo cuenta, pregúntele, porque seguramente la clave o el tips va a ser de que tiene pérdida motora en la mano, representada en que todo se le cae. Ya el agarre, la fuerza como tal, él siente disminución en ese movimiento. Como le digo, lo sensitivo es lo fácil. Clave, los sitios donde vimos mediano y que él siente cosquilleo o que siente falta de sensibilidad. Y siga el consejo que le doy. Si quiere valorar los motores en el mediano, un punto clave es entender, valorar la oposición, el agarre, la fuerza. Si yo quiero embolatarlo y quiero, vamos a ver, digo el parcial, grupo B. Vamos a darle un parcial duro al grupo B. El paciente, entonces usted me dirá, pregúnteme, dígame, ¿por qué no valoro o por qué no hago una valoración motora del mediano por el movimiento de abducción del primer dedo? ¿Lo puede hacer? Pues claro, sí se puede, porque el ramo tenario del mediano le da inervación motora al abductor pollicis brevis. O sea que el movimiento de abducción del primer dedo tiene que comprometerse. La pregunta es, ¿el movimiento de abducción, la pérdida es parcial o completa? Eso es lo que yo pregunto. ¿Por qué se lo pregunto? Porque es que así es el paciente.
No es porque yo les tenga rabia ni porque nada lo quiera embolatar, no. Es que yo como paciente voy a llegar así. Entonces, contexto. La abducción del primer dedo hay que valorarla desde dos nervios. Uno, el nervio mediano, ramo tenario. El mediano que pasa por el retináculo. Recuerde que esta historia es síndrome del túnel del carpo. Entonces, mi paciente debe tener una pérdida parcial en el movimiento de abducción del primer dedo. ¿Por qué? Porque el abductor pollicis brevis tiene inervación motora por el ramo tenario del mediano. Es parcial la pérdida porque le acabo de contar que en el antebrazo posterior hay un músculo abductor pollicis longus. Y eso es rama del nervio interóseo posterior, que es nervio radial. Si usted va a valorar la abducción del primer dedo, tiene que tener muy presente que hay dos nervios que comandan ese movimiento. Desde la mano, por el abductor pollicis brevis, ramo tenario del mediano. Y desde el antebrazo posterior, el músculo abductor pollicis longus, nervio radial. Suena complejo, pero esa es la mano y ese es el movimiento. Si me valora la oposición de una vez, aunque voy a hablar de eso más adelantico, la oposición, el agarre, la fuerza, el sostener algo en la mano, está comandado por dos nervios. Uno, ramo tenario del mediano y dos, nervio ulnar. Son los dos nervios con los cuales yo hago la oposición. Clave, le estoy dando la clave diagnóstica. Listo. Sigamos con la musculatura. Me falta uno. Este que está aquí. Si usted se mira la mano, quiero que se la mire, la palma de la mano. Mire el primero, el segundo y el tercer dedo. En el primer dedo usted ve en la eminencia tenar que tiene ahí una forma como triangular. Bueno, mire, es este musculito. Se llama el músculo adductor pollicis. El adductor pollicis es un músculo de la eminencia tenar, pero está inervado por el nervio ulnar. Entonces, no vaya a valorar abducción del primer dedo en un síndrome del túnel del carpo. Porque usted encontrará que todo el mundo lo mira raro, levantando las cejas y con una mirada como acusadora. No lo vaya a hacer. ¿Listo? De una vez le voy a contar la historia ahorita de los movimientos y cómo lo valora. Listo. Eso se llama eminencia tenar. Entonces, recogiendo todo, la eminencia tenar tiene musculitos. Primero, abductor pollicis brevis, nervio mediano. Por debajo y hacia medial, flexor pollicis brevis, dos cabezas, dos nervios. Cabeza superficial, ramo tenario del mediano. Cabeza profunda, nervio ulnar. Tercero, el opponens pollicis, ramo tenario del nervio mediano. Y el cuarto es el adductor pollicis, nervio ulnar. Eso se llama eminencia tenar. ¿Por qué hago mucha referencia en la eminencia y en la forma? ¿Y por qué le cuento que es elevada? También puede usted encontrar, y seguramente deberá describirlo, porque como la eminencia tenar tiene una elevación, esa elevación es por los músculos. Si hay pérdida motora, usted puede encontrar una atrofia de la eminencia tenar. Entonces usted hace la parte comparativa. Mira las dos manos, mira las dos eminencias tenares y una se ve bien elevada, se ve bien la montañita y en la otra se ve como más baja. Entonces la atrofia muscular
por falta de inervación motora, hace de que la eminencia tenar no se vea elevada, sino que se ve como aplanada. Entonces mire que desde una visión, desde uno ver, recuerde que la gran mayoría de los errores médicos es por mala observación, por no ver, por no escuchar. Entonces mire que puedo hacer inclusive diagnósticos sin, mira, acabo de hacerlo y le estoy dando tips, sin escuchar al paciente, solamente con verle la mano, uno puede comparar y se da cuenta cómo están las eminencias tenares, cómo está el relieve, cómo está el contorno. Por eso le digo que se la mire. Mírese la suya porque está viendo una eminencia tenar normal. Cuando vea una aplanada, usted enseguida dice, aquí hay un problema motor. ¿Listo? Entonces siempre, buenos observadores. Muchas cosas están ahí, en la piel superficial, no nos damos cuenta. Listo, sale la historia de la eminencia tenar. Vamos para la otra, eminencia hipotenar. Vamos a buscar la figurita. Bueno, voy a empezar por esta, aunque esto no tiene no tiene significancia clínica, pero igual se lo voy a contar. Mire, quito la piel. Debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo, ahora me voy para aquí, para el lado medial. Y aparece un musculito superficial. Este musculito uno diseca y casi nunca lo encuentra. Es un músculo, está más desarrollado dependiendo de la actividad que tenga el paciente. Yo seguramente debo tenerlo bien desarrollado porque la parte quirúrgica implica tener habilidad en los dedos o en lo que yo hago, en disecar. Entonces, dependiendo de la actividad manual, a mayor actividad, él se desarrolla más, pero no tiene mayor connotación clínica. Pero quiero que lo conozca. En la eminencia hipotenar, debajo de la piel, inclusive lo toman como músculo cutáneo, es el músculo palmaris brevis. Listo, voy más para adentro porque realmente no lo necesito a él. Mirando palma de mano, debajo del palmaris brevis, pero ahora me voy a ir hacia el lado medial. Mírese la mano y verá que en el lado medial, en la eminencia hipotenar, también tiene una forma elevada. Tiene una forma o un contorno ahí como arqueado. Bueno, el músculo más superficial debajo de la piel y debajo del palmaris brevis, pero hacia el lado medial de la mano, es el músculo abductor digiti minimi. El abductor digiti minimi, pues simplemente movimiento de abducción. Separa el quinto dedo de los demás dedos de la mano. Abductor digiti minimi. Debajo del abductor, que es la imagen que tengo aquí, debajo del abductor y aquí en la flechita, me está mostrando otro musculito. En esta figura de Netter cortó todos los músculos y está mirando superficial, intermedio y profundo. Por eso también le señalicé aquí en esta figurita con dos flechitas, pero está cortado al músculo flexor digiti minimi. Le faltó flexor digiti minimi brevis. Le faltó un poquitico al musculito. Músculo flexor digiti minimi brevis. Con él voy a hacer flexión del quinto dedo, pero la flexión es desde la falange proximal. Y debajo del flexor digiti minimi brevis y debajo del abductor digiti minimi encuentro al musculito que está aquí. Ese que está aquí, donde está la manito. Ahí. Es el músculo opponens digiti minimi. Oposición del quinto dedo. Tres musculitos en la eminencia hipotenar, de superficial a profundo. El más superficial, abductor digiti minimi. Intermedio, flexor digiti minimi brevis. Y el más profundo, el opponens digiti minimi. Bueno, fácil porque toda la musculatura de la eminencia hipotenar
está inervada por el ramo palmar profundo del nervio ulnar. Y listo. Hasta ahí vamos bien. Ahorita le cuento otra historia. Vamos a terminar toda la musculatura y termino dándole el tips de la historia. Bueno, se ve como raro, pero es la mejor imagen para mirarlos. Tengo la celda palmar media, la palma de la mano. Y voy a encontrar, cuando disequemos la palma de mano, voy a encontrar o busco a los tendones del flexor digitorum profundus. Y en los tendones, cuando yo ubico el tendoncito, al lado del tendón encuentro un musculito. Los musculitos son alargados, dicen que parecen como una lombriz. Entonces, por eso se llaman músculos lumbricals. Los lumbricals son 4 musculitos. Entonces le digo primero, segundo, tercer y cuarto lumbricals. El primer y segundo lumbrical va con destino el primer lumbrical al segundo dedo. El segundo lumbrical al tercer dedo. Los lumbricales están inervados por el tercer y cuarto ramo terminal del nervio mediano. Y el tercer y cuarto lumbrical, el tercer lumbrical va para el cuarto dedo y el cuarto lumbrical va para el quinto dedo. Tercer y cuarto lumbrical, nervio ulnar. Se insertan a nivel de la articulación metacarpofalángica. Entonces, un lumbrical debe hacer flexión de los dedos desde la falange proximal. Pero, si es para el segundo y el tercer dedo, debe ser no es el ramo tenario muscular del mediano, no. Es el tercer y cuarto ramo terminal del mediano que le hablé iniciando en la charla. Y si voy a valorar la flexión de la falange proximal del cuarto y quinto dedo, es nervio ulnar. Cada vez se complica un poquitico más la situación, pero se complica si usted quiere. Recuerde, tiene que tomar el dedo que va a valorar y revisar o decir al paciente la secuencia de la flexión. Usted valora flexión de la falange distal, flexión de la falange media o flexión de la falange proximal. Mire que toda esta historia que comencé la semana pasada, le dije que era una valoración secuencial en movimiento, porque es completamente diferente al hacer falange proximal, la media o distal, si es segundo, tercero, cuarto o quinto dedo. Listo con los lumbricals. Ahora, cuando usted lee lumbricals, tiene un problema. El problema, mire, función. Ya le conté, mire, esto es fácil. Cuénteme, ¿qué le pasó? Una pregunta, ¿me puede repetir? Sí. ¿Con qué falange evaluamos estos músculos, por favor? Vaya voy, tranquila. Profe, yo tengo una preguntita de la imagen anterior. Qué pena. Señor, ¿cuál es la anterior? ¿Cuál será? No, la otra, profe. ¿Será esta? Esa, profe, la parte esa azulita. Ajá. No, la del lado, la imagen del lado. Ah, esta que está aquí. Sí, eso azulito, ¿qué es, profe? Ah, bueno, ya le voy a contar también, tranquilo. Ahorita después de la parte motora, le voy a contar esta historia que está aquí. Entonces, Listo. para la pregunta que me hizo la doctora, yo le estoy contando toda la historia motora, pero también le estoy contando lo movimiento, pero también lo complejo que tiene esta valoración. Ahorita le voy a contar lo fácil, o sea, lo que usted tiene que valorar. O sea, si uno, o sea, dentro de la parte anatómica siempre he orientado a mis estudiantes a que hay
una gran complejidad tanto arterial, venosa o nerviosa. Y siempre quiero de que mi estudiante nunca se pierda en ninguna región del cuerpo. Pero también necesito que la anatomía facilite el diagnóstico. La historia que le estoy contando, porque usted tiene que saberla, es para que vea todo lo complejo, pero también para que dentro del punto de vista semiológico no se vaya a valorar lo complejo. Si yo tengo una compresión del nervio mediano o del nervio ulnar, yo, Humberto, yo ni siquiera voy a hacer la valoración, o sea, no me voy a meter con falange proximal, porque es que el movimiento de la falange proximal es muy complejo en la secuencia de movimientos. En clínica o en la parte semiológica van a haber pruebas específicas para determinar o saber cuándo hay un síndrome del túnel del carpo. Te has visto que de pronto el paciente lo ponen a que toque los dorsos de las dos manos, lo dejan un minuto ahí y si comienza a dormirse los dedos, ya hay compresión nerviosa y ese es un diagnóstico. Es facilito. Pero dentro del punto de vista anatómico, la idea es facilitar o cuál es el tips que me lleva a hacer una valoración rápida, eficaz y eficiente. A eso es donde voy. Pero entonces le estoy contando también la parte compleja para que no se vaya por ahí y ahora le voy a contar la parte más fácil para poder determinar de una manera rápida, eficaz, qué está sucediendo. Pero también quiero que lo sepa porque de pronto por ahí nunca está el que quiera montársela, porque siempre pasa. De pronto X o Y, no voy a decir para que no vayan después a condenarme, llega de mal humor, porque pasa, peleó en la casa y llega el docente y se desquita con el estudiante. Entonces que de pronto no me lo vayan a acorralar en la historia motora. ¿Listo? Entonces déjeme y termino y ya voy con lo más fácil. Ahorita parece que esto es invalorable, pero tiene un tips muy sencillo para poder valorar. Entonces, un poquitico de paciencia y ya le cuento la historia. Los lumbricals van a hacer flexión del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo desde falange proximal. Pero entonces el problema es que la flexión de la falange proximal por primer y segundo lumbricals va a ser ese ramo, los ramos terminales del mediano, el tercero y el cuarto. Y para el segundo, perdón, para el tercer y cuarto lumbricals, le ponemos al nervio ulnar. Flexión del cuarto y quinto dedo desde la falange proximal. Bueno, eso no tendría mayor inconveniente entenderlo por la posición y la inserción que tienen los lumbricals, ahí en la articulación metacarpofalángica. Pero mire lo que está aquí. Entonces yo le digo en el parcial práctico, explíqueme por qué un lumbrical hace extensión de los dedos y, peor aún, extensión de los dedos desde la falange distal y la falange media. ¿Listo? Esa es la pregunta y usted simplemente levanta los ojos y pone la cara de no sé. Entonces le voy a explicar qué está sucediendo en la parte anatómica. Quiero entender por qué un lumbrical puede hacer extensión de los dedos desde la falange distal y la falange media. Lo único es esta figura. Netter, aquí en esta figura, puede ser, esta historia que le voy a contar, puede ser el segundo, tercero, cuarto o quinto dedo. Y simplemente esta historia se llama sistema extensor, que le acabé de contar. Mire, un tendón que se trifurca, un tendón, una lengüeta media que se inserta en la base de la falange media del segundo, tercero, cuarto, quinto dedo, y una lengüeta, dos lengüetas que se unen y se insertan en la base de la falange distal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Ya le conté que eso se llama sistema extensor.
¿Qué quiero que tenga en cuenta? El problema anatómico es que en el sistema extensor hay otros tendones que se unen al sistema extensor. Cuando yo le conté ahorita el sistema extensor, solamente le conté de el extensor digitorum. Formé al sistema extensor. El sistema extensor de los dedos se forma es por el músculo extensor digitorum. Cualquier libro se lo cuenta. Pero al sistema extensor se le unen otros tendones. 3 específicamente. 1. El tendón de los músculos lumbricals. 2. El tendón de los músculos interóseos dorsales. Y 3. El tendón de los músculos interóseos palmares. Entonces, como los lumbricals se unen al sistema extensor, por esa circunstancia es que un lumbrical colabora en la extensión de los dedos desde la falange distal y la falange media. Esa es la explicación para no pasar entero. No puede uno, yo no puedo decirle simplemente, hace flexión y extensión y pase la otra. No, explíqueme por qué. Entonces, esta es la explicación de por qué un músculo como este hace flexión y extensión. O es blanco o es negro. A mí no me meta los dedos en la boca. La flexión la entiendo porque se inserta en la base de la articulación metacarpofalángica y viene de la palma de la mano. Pues lógico que tiene que hacer flexión. Pero ¿cómo carajos hace extensión de los dedos? Ah, bueno, esta es la explicación. Porque el lumbrical se une al sistema extensor. O sea que colabora en el movimiento que el sistema extensor hace sobre los dedos. ¿Cuál es? Flexión de la falange distal seguido de la flexión de la falange media. Entonces, por eso le dije, concéntrese en el sistema extensor porque en la mano los movimientos se me pueden complicar y no entenderlos por esta circunstancia anatómica específica. ¿Listo? No hay problema. Ya voy a terminar. No se preocupe. Fresco. Esta historia tiene un final feliz. Mire, dorso de la mano. Ya voy profundo. En el dorso de la mano, cuando la miro por detrás, aquí están los metacarpianos. Y entre los metacarpianos hay musculitos que rellenan los espacios entre los metacarpianos. Estos musculitos se llaman los interóseos dorsales. Los interóseos dorsales son 4 musculitos. Se encuentran ahí, se insertan a todo lo largo de la diáfisis de los metacarpianos y simplemente rellenan los espacios entre los metacarpianos. ¿Qué hacen los interóseos? Mire, bueno, esto no lo voy a contar, ahorita le cuento eso. Hace flexión. Voy a coordinar la flexión de los dedos, segundo, el tercero y el cuarto dedo, desde la falange proximal. Mire, vuelve a aparecer. También hacen extensión de los dedos y la literatura dice desde las articulaciones interfalángicas. Entienda que lo que le está contando es desde la falange distal y la falange media. ¿Por qué? Porque los interóseos se unen al sistema extensor. Voy a dejar de último este concepto y con esto ahorita se lo explico. Listo. Salgo de los interóseos dorsales. En esta figurita es una vista palmar. Profundo. El último músculo que yo diseco cuando estoy trabajando en mano, en la cara palmar, los más profundos son estos. Se llaman los interóseos palmares. También se insertan en la diáfisis de los metacarpianos en el segundo, cuarto y quinto.
y se insertan a nivel de la falange, de la articulación metacarpofalángica, falange proximal del segundo, cuarto y quinto dedo. Entonces, listo, hacen flexión del segundo, cuarto y quinto dedo desde la falange proximal. También deberán hacer extensión. Sí, mírenlo, aquí está. Recuerde, los lumbricals, los interóseos dorsales y los palmares se unen al sistema extensor. Por eso pueden hacer extensión de los dedos desde la falange distal y la falange media. Y eso es mano. Problemas. Bueno, listo. ¿Está preparado para el parcial? Sí y no. Porque como yo necesito al paciente, con toda la información que yo le he dado, usted debe tener la cabeza caliente. Entonces la pregunta que me puede hacer la doctora o que me puede hacer cualquiera. Bueno, ¿qué conclusión puedo sacar de toda esta? Voy a poner otra manito aquí, de la mano y de toda la musculatura. Si el paciente trae un síndrome, no voy a hablar de lo sensitivo, ya lo vimos, los colorcitos de la piel. Quiero pensar ahora es cómo le voy a hacer a usted un parcial para ponerlo a pensar y extraerle lo que yo necesito y la competencia motora para que usted pueda valorar un paciente con un síndrome del túnel del carpo o con un nervio ulnar comprimido. Tips. Todos los músculos hipotenares están inervados por nervio ulnar. Todos los músculos interóseos están inervados por el nervio ulnar. ¿Para qué me sirve eso? Quiero que ponga la mano enfrente de su cara. Quiero que separe los dedos, haga abducción de los dedos, abra la mano y quiero que haga aducción de los dedos, junte los dedos. Y eso que acaba de hacer, no se le olvide. Eso se llama nervio ulnar. Usted va a valorar de manera sencilla una afectación motora del nervio ulnar con la fuerza que el paciente tenga para hacer aducción, acercamiento de los dedos o abducción o separación de los dedos. Los interóseos dorsales hacen separación de los dedos y los interóseos palmares hacen aducción de los dedos. ¿Qué necesita para eso? ¿Tomografía axial computarizada? No. ¿Resonancia magnética? Tampoco. Una hoja de papel. Tome una hoja de papel, póngasela al paciente en la mano, o sea, entre los dedos, perdón, y dígale que cierre y que apriete. Y usted va a valorar es la fuerza de resistencia que tiene el paciente en la mano y que se contrapone a la fuerza que usted hace sobre la hoja para retirársela al paciente de los dedos. Entonces, la fuerza que tienen los dedos para hacer aducción, en este caso sosteniendo la hoja, es clave para uno valorar nervio ulnar. Entonces, la pregunta de la doctora, bueno, no se meta a valorar flexiones de falanges. Ahí, o sea, se sobreentiende que si hay la afección del ulnar, tiene que estar muy comprometida esta secuencia de movimiento desde la falange proximal y que yo le acabo de contar. Pero tengo una herramienta diagnóstica mucho más fácil que valorar falange proximal y movimientos, y es esta que le acabo de contar. Abducción y aducción de los dedos. Es clave para el nervio ulnar. Entonces, si me hago entender, yo le cuento toda la complejidad por si acaso le preguntan, pero también le cuento lo sencillo en una valoración. Ahora, segundo, puede suceder, y he tenido pacientes que me han contado la historia.
Tuve inclusive dos pacientes, la mamá de un amigo y un paciente que trabajaba en el juzgado. Compresión de mediano y ulnar bilateral. Uy, dice de malas. Los dos los operaron. A la mamá de mi amigo le fue perfecto. Y al don Jorge, que ya murió, alma bendita, secretario del juzgado, las dos operaciones fueron terribles. El pronóstico malo. Quedó incapacitado para movimientos en la mano y lo jubilaron tempranamente. Entonces, pensemos en que el paciente trae, bueno, ya le dije compresión del nervio ulnar, ya sé cómo lo valoro. Ahora, lo segundo que usted puede valorar, motor para el nervio ulnar, si está comprimido, recuerde el movimiento de oposición. Recuerde que la oposición es pinza en mano, es agarrar. Entonces, si el paciente me dice o le pregunto que ha perdido fuerza en la mano, que todo se le cae, que él ya agarra un balde o agarra algo y siente que no tiene fuerza y que se le caen, yo debo pensar en dos nervios. O está afectado el mediano o está afectado el ulnar. Recuerde que en la eminencia hipotenar está el opponens digiti minimi, nervio ulnar. Y en la eminencia tenar está el opponens pollicis. Entonces la oposición, ese movimiento de agarre, está comandado por estos dos nerviecitos principalmente. O es mediano o es ulnar. Ahí esa oposición puede valorarla desde los dos nerviecitos. Esa condición motora es aplicable para los dos nervios. ¿Cómo lo define al final? Pues qué territorio está comprometido sensitivo. Si coincide con la parte sensitiva de mediano, seguramente es mediano. Y si es con territorio del ulnar, debe ser ulnar. Ahí tiene que hacer la parte comparativa, motora y sensitiva, pero desde la oposición. Y si es ulnar, lo complemento con la abducción o aducción de los dedos. Si es el nervio mediano, me sirve valorar la oposición y es lo clave porque recuerde que dentro de los ramos motores terminales del mediano está el ramito tenario que va para el opponens pollicis. En la eminencia tenar y para mediano es clave el movimiento de oposición. Es el más fácil para valorar. ¿Por qué? Porque es que si valora la abducción, recuerde que la abducción tiene dos músculos y dos nervios, mediano y radial. Si va a valorar por la flexión, ahí hay dos nervios en un solo músculo, el mediano y el ulnar. El aductor no me va a valorar aducción con mediano porque la aducción de los dedos es nervio ulnar. Entonces el aductor pollicis no le sirve para diagnóstico de pérdidas motoras, así esté en la eminencia tenar. ¿Cuál le queda? Pues el opponens. Y es el único que recibe del mediano, él solito, el estímulo. Entonces valorero por ahí, por el más fácil. ¿Estamos de acuerdo? No se me perdieron, se concentraron en el asunto. Toda la parte motora compleja y cansona que le acabo de contar, se la simplifico en claves motoras diagnósticas. Por favor, no se le vaya a olvidar, eso lo va a ver después, pero que la base ¿Estamos de acuerdo? ¿Todavía hay vida? Creo que se le cortó por ahí un minuto. ¿Cómo? Perdón. Se te cortó. Ah, bueno. ¿Hasta dónde me escuchó? Estábamos en la mejor parte. ¿Qué parte no escucharon? ¿Hasta dónde? Profe, hasta donde usted nos decía que si no nos habíamos perdido y todo eso, que si le habíamos prestado atención desde ahí, habla súper rápido. Ah, bueno. Pero la parte motora que le expliqué, sí la escucharon. Sí, señor. Pero, Bueno, listo. Por favor, regalar otra revisada rápida.
¿Qué necesita? Cuénteme, con mucho gusto. ¿Qué necesita? Dígame. O sea, en conclusión, el nervio mediano se evalúa por oposición en solo un músculo. En la parte Exactamente. Entonces, recuerda, las ramas terminales del mediano son 5, las que van a distribuirse en mano. De esas 5 ramitas, hay una que es el ramo tenario. El ramo tenario va para el abductor pollicis brevis, va para la cabeza superficial del flexor pollicis brevis y va para el opponens pollicis. Ahora, si uno hace la parte reflexiva, o sea, yo digo, bueno, ¿cómo busco un mejor diagnóstico motor? Entonces, el abductor pollicis brevis, o mejor dicho, el movimiento de abducción del primer dedo, tiene 2 nervios. Uno es el ramo tenario del mediano para el abductor pollicis brevis y el otro es el nervio radial en el antebrazo, el interóseo posterior, por el abductor pollicis longus. Entonces, si tú decides hacer la valoración porque el paciente tiene una pérdida motora en la abducción del primer dedo, ¿lo puedes hacer? Sí, pero tienes que tener muy en cuenta de que ese movimiento tiene 2 nervios. Uno, que seguramente estará implicado en el síndrome del túnel del carpo, porque es el ramo tenario del mediano, pero saber que también ese movimiento está comandado por nervio radial. Entonces, la idea que yo les pongo es, bueno, ¿por qué no buscamos un movimiento y a un músculo que uno sepa que depende exclusivamente de este nervio que se está comprimiendo? Yo no le digo que no haga las otras, pero si opta por las otras, debe tener muy claro qué movimiento, qué músculos, qué nervio comanda para que pueda establecer un buen diagnóstico. Entonces, por el abductor pollicis brevis tengo esos 2 inconvenientes en cuanto al movimiento de abducción. Si es por flexión del primer dedo desde la falange proximal, sé que también ahí tengo 2 nerviecitos, porque el músculo flexor pollicis brevis tiene 2 cabezas y cada cabeza tiene un nervio. La cabeza profunda, nervio ulnar, y la cabeza superficial, ramo tenario del mediano. El otro músculo de la eminencia tenar es el adductor pollicis, pero el adductor pollicis es ulnar. Ya usted sabe que el movimiento de aducción de los dedos o desabducción, el acercar o separar, es nervio ulnar. Entonces ahí no tiene nada usted que valorar en nervio mediano. ¿Qué músculo le queda? El opponens pollicis. Pero el movimiento de oposición que a uno le enseñan es cuando uno toca los pulpejos de los dedos, la yema de los dedos del primer y quinto dedo. Pero hoy yo le estaba diciendo que mire ese movimiento de oposición y lo extrapole en el agarre, en el sostener. Entonces, ahí es donde yo quiero que usted tenga lo clave, porque es que el opponens pollicis como músculo de la eminencia tenar depende del ramo tenario del mediano. Y seguramente ahí, en ese movimiento de oposición del primer dedo, está la clave para una parte motora muy clara, porque es el único músculo con ese nerviecito específicamente que se ve afectado. Los otros musculitos tienen u otros nervios u otros movimientos o combinan nervios. Igual no sé cuál le vayan a pedir, no sé el ortopedista o el docente que tenga, si lo quiere o no acorralar. Yo le cuento la historia compleja, la historia intermedia y la historia fácil, para que usted al final la anatomía, donde se la pregunten, usted brille, sea una luz.
Y no se deje trapear, no se deje vaciar por ahí. Ah, usted no aprendió nada, eso en segundo semestre, ya no me enseñan nada en Pamplona. En Pamplona son unos burros. Bueno, a mí, yo sé lo que enseño, pero entonces no se le olvide. Porque cuando llegan a sexto, séptimo, entonces no sé, no me acuerdo. Y ahí comienzan a ver las peleas con los docentes. ¿Listo? Esa es la clave. Lo otro que me preguntaba. Bueno, mire, ya para terminar, lo último que quiero contarles en esta historia, esta figurita, vamos a ampliarla un poquitico. Más que contarla, quiero que ahorita la revisen en Netter. No tiene mayor problema. Esta historia de Netter es un corte a nivel de la región del Carpo. Aquí Netter lo que me muestra es una visión general anatómica de lo que sucede en la compresión del túnel del Carpo. Mire que aquí tengo 10 tendones. O sea, por su carpo están pasando 10 tendoncitos. Pero también pasa el nervio mediano. Y aquí se ve como un surco. Mire, ahí está cóncavo. Ese surquito es el canal del carpo. Profe, qué pena. Señor. ¿Está moviendo el mouse o algo? Que creo que la imagen se congeló. Ah, carachas. A ver, debe estar en... Bueno, volvamos a refrescar, a ver. De pronto se congeló la imagen y no están viéndola. Gracias. Pero ya hago una... Vamos a volver otra vez a hacer el de compartir. Pareciera que hubo como una falta de señal ahí porque hubo estas actualizaciones. Por aquí, por acá. Compartir, compartir. Eso. Listo. Dígame que está viendo una palma de la mano. Sí, listo, profe. Ahora sí. Ah, bueno, listo. Entonces, mire, la forma del carpo. Aquí están. Esto. Esta es la cara dorsal y esto es la cara palmar. Aquí están pasando 10 tendoncitos y el nervio mediano. Como tienen que pasar estos tendones hacia palma de mano, entonces tengo que hacerle como una camita. Esa camita es la concavidad, la forma que tiene la región del carpo. Entonces, por eso es un surco o un canal del carpo. Pero el problema es cuando yo tengo que asegurar a esos tendones. ¿Cómo los aseguro? Con esta mancha blanca que está aquí. Esta manchita blanca que usted ve aquí dispuesta ahí transversalmente, esto se llama retináculo flexor. El retináculo es para mantener a los tendones en posición, pero cuando él cambie, entiéndase cambio, se fibrose, se endurezca, no se va hacia adelante, no, él se retrae, o sea que se va hacia atrás. Y si se va hacia atrás, comprime a los tendones, se cierra este espacio y se comprime al nervio mediano. Ese es el principio anatómico. Ah, bueno, y cuando a un surco, como un surco, le pongo esto que es un techo, el surco se transforma en un túnel. Entonces, lo que yo tengo es un surco del carpo o un canal del carpo. Pero cuando le pongo el retináculo transforma el surco o al canal en un túnel. Ese es el túnel del carpo, visto anatómicamente. Y entender, pues, que nuestro protagonista patológico se llama retináculo flexor. Los tendoncitos comprimen al nervio mediano. Bueno, me falta lo último para responderle algo al doctor que me preguntaba por esto, y es necesario revisar esa historia. Y ya con eso no hablamos más de mano. Ah, mira, aquí hay otra historia. Dice, doctora, aquí tengo nervio ulnar, arteria ulnar, aquí está la arteria radial, aquí está el mediano. Mire, aquí está el retináculo flexor. Esto es retináculo flexor. Cuando él se retrae, comprime tendones, pero mire, ahí está el mediano. Los nervios no le gustan ser tocados. Cuando un nervio se comprime o se aprieta, comienza la sintomatología.
Recuerde los territorios sensitivos que son claves aquí en el diagnóstico. Bueno, esta historia es esta que está aquí. ¿Cuál es el problema? Esto, usted tiene, ya bueno, no le voy a mostrar imagen, quiero que revise y se acuerde que a la mano le acabamos de poner tendones y que hay 2 tendones por cada dedo. O sea que hay 8 tendones para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y que para la historia del primer dedo también tengo todo un sistema tendinoso, inclusive el primer dedo es estrato 10. Mire que los tendones que le llegan a él son diferentes a los que le llegan a los demás dedos, porque el primer dedo tiene esa parte especial. El primer dedo, el dedo pólicis, es el dedo funcional en mano. El 80-90% de la funcionalidad de la mano depende del dedo pólicis. Por eso tiene su propio sistema flexor y su propio sistema extensor. Él es estrato 10. Pero entonces quiero que piense algo. Los tendones están contra los dedos, está contra las falanges, está contra, o sea, cuando digo contra, están juntos, están aferrados, no, se recuestan sobre la parte ósea. Entiendas falange proximal, falange media, falange distal, recorren los metacarpianos. Yo me imagino que usted estará pensando, o sea, yo le pregunto, ¿un tendón es duro o es blando? Tiene que ser duro, porque el músculo se contrae, el tendón tiene que recibir esa fuerza y tiene que ser el que produzca el movimiento. Un tendón es duro. Entonces ya tengo una superficie ósea dura y un tendón que es duro. 50 años yo moviendo los dedos, uno de los dos se desgasta, o el tendón o el hueso. Eso no puede ser. Tiene que haber algo en esta historia que permita, que facilite que los tendones puedan deslizarse sobre la superficie ósea y que ese deslizamiento no implique roce entre 2 superficies óseas y un futuro desgaste de alguna de las dos. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, como todo movimiento, al igual que en las máquinas, necesito lubricación. Y la lubricación va a estar dada es por esta imagencita que está aquí en azul. Entonces, ¿qué quiero que tenga en cuenta o qué le trata de mostrar Netter aquí? En la clase inicial seguramente revisaron las clases y género de las articulaciones. Recuerde que tengo articulaciones de inmóviles, que son sin artrosis, las que tienen pequeño rango de movimiento, que son las anfiartrosis, y las que tienen amplio rango de movimiento, las diartrosis. Dentro de las diartrosis y las que tienen amplio rango de movimiento, una condición que tiene que haber es que ellas tienen que estar lubricadas. Así lo explico yo. Y la lubricación tiene que ser por un líquido que se llama líquido sinovial. Pero para el caso de la mano, necesito hacer una lubricación tanto para la parte tendinosa como para la parte ósea. Esto que usted está viendo aquí son como unas envolturas, son como unas bolsitas llenas de líquido sinovial que ayudan a esa lubricación para que el deslizamiento del tendón sobre la superficie ósea no produzca el roce. Entonces, en la literatura también le hablan de bursas, por eso el término clínico de bursitis, que también son dolorosas. Las bursas son también bolsas llenas de líquido sinovial que están entre los músculos. Eso hace que cuando un músculo se contraiga, pueden tener una misma dirección o pueden ser en direcciones contrarias. Un ejemplo. Yo coloco o pongo junto mis 2 palmas de la mano y hago movimientos sobre ellas. Listo, bien. Coja una bolsa de agua, una bolsa, llénela de agua y póngala entre la mano, entre las 2 manos y vuelva a hacer el movimiento.
Pues cuando usted coloca la bolsa de agua entre las dos manos y las mueve, hay menor roce y hay mayor facilidad de movimiento. Entonces quiero que entienda que estas bursas o estas bolsitas llenas de líquido sinovial que están entre músculos es para facilitar el movimiento. Pero también pueden generar patologías, de ahí las bursitis, que también son dolorosas. Y para la mano se conocen con el nombre de vainas sinoviales. La vaina es como una envoltura. Entienda entonces que esta historia de color azulito es simplemente una envoltura de los tendones, lubricación, ubicada en mano para facilitar y para hacer que el movimiento esté lubricado. El concepto de estas vainas sinoviales que hay que tener en cuenta es lo que Nether le está mostrando. Hay vainas sinoviales que están solamente ubicadas en los dedos, en el segundo, tercer y cuarto dedo. Entonces son vainas sinoviales digitales, solamente en los deditos, incluyendo desde la articulación metacarpofalángica, falange proximal, falange media y falange distal. Y para el primer y quinto dedo, que son los que tienen como más movimiento, las envolturas o las vainas sinoviales no solamente están en los dedos, sino que se proyectan hacia la región del carpo. Entonces se conocen con el nombre de vainas sinoviales digitocarpianas. Esas son para primer y quinto dedo. ¿Por qué hay que tenerlas en cuenta? Porque se inflaman y son dolorosas. Entonces recuerde, digitocarpianas, primer y quinto dedo. Y digitales, solamente segundo, tercer y cuarto dedo. Con esa función específica, lubricación. Cara palmar. Y si uno mira la cara dorsal, una figurita, la cara dorsal, esta, mira, en la cara dorsal, las bursas, las vainas sinoviales, son solamente a nivel carpiano. Solamente a nivel de la región del carpo encuentra uno, hay un término. O sea, las vainas sinoviales a nivel del dorso de la mano no se proyectan hacia la mano, están contenidas solamente, circunscritas solamente en el paso de los tendones por la región del carpo. El problema de esta cara dorsal es que se forman 6 compartimentos. Cuando uno revisa Nether, esta figurita, yo debo tener otra por aquí, esta, mírela. Entonces, la manera en que las bursitas están dispuestas y el retináculo, porque también tengo un retináculo extensor, lo hace a manera como saltatoria. Y en la manera saltatoria envoltoria de envolvimiento, forma 6 compartimentos a nivel del dorso de la mano. Esos compartimentos pues contienen todos los tendones que revisamos de la musculatura de la cara posterior del antebrazo. Concluyendo la historia para que no se me vayan a perder y tengan muy en cuenta, recuerde, la región del carpo está envuelta. Hay alguien que le da la vuelta a la región del carpo. Ese alguien, recuerde que es un tejido fibroso dispuesto transversalmente. En la región dorsal, retináculo dorsal o retináculo extensor. Y en la región palmar, ya lo hemos hablado, se llama retináculo flexor. Y listo, esta historia de retináculos no es solamente tendinosa, sino que ahora también tomó una connotación con las bursas y las vainas sinoviales. De esa manera tengo la parte anatómica en mano. ¿Listo? Eso se llama palma de mano y miembro superior. Cuéntenme, dudas, preguntas, todas las que quiera. Sí, o sea, el retináculo, ¿sí? Perdón, no, Ajá. las vainas. Ajá, las bursas o vainas sinoviales. ¿Están por debajo del retináculo
¿O por, sí? ¿O el Sí, retináculo claro. está por encima? Mira, no, el retináculo asegura todo. O sea, Ah, la historia de profundo hacia superficial comenzaría con óseo. La parte ósea tiene que ser falanges, la falange distal, la falange media, la falange proximal, metacarpianos y huesos del carpo. Es lo más mm, profundo. profe, Después, ¿qué sigue? Los tendones. Sí, cuénteme. sí, es que mi pregunta es si están por debajo del retináculo y el Ajá, retináculo, pero, perdón, las vainas están sí, por debajo del retináculo y las vainas ajá, recubren a los tendones, ¿no? ajá, Pero, sí, señor. ¿por qué ocurre el túnel del carpo si están las vainas? O el nervio no está entre las vainas, solo entre los tendones. No, póngale cuidado. Ve que le muestro la figurita. A ver, busquemos una figurita. Esta. Cuando uno piensa en la envoltura y cuando revisa toda esta parte envoltoria, esta parte lubricante, a ver si tengo otra por aquí. Yo creo, mira, esta está perfecta. Mira los tendones. Aquí están las arterias y acá nervio. O sea, las bursas y las envolturas y la parte sinovial de lubricación es exclusivamente para los tendones. Ellos ocupan un espacio y el nervio está fuera de esa historia. El nervio, él está solito, él no tiene nada que ver con los tendones. Los tendones están a un lado, tienen su envoltura y esta es la envoltura para que ellos tengan lubricación. El nervio pasa solito. Ahora busquemos la otra figurita. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el contexto? Mira, aquí está el retináculo flexor. Esto es retináculo flexor. Si son buenos observadores, verán que aquí hay como algo que se va hacia atrás. La región del carpo y el túnel del carpo tiene dos compartimentos, dos cuarticos. Un compartimento que es lateral, este que está aquí. El compartimento lateral es solamente para este tendón, el tendón del flexor carpi radialis. Y hay un compartimento, otro huequito, que es este que está aquí. Este compartimento es medial. El compartimento medial, ahí tengo 4 tendones, flexor digitorum profundus. Otros 4 tendones, flexor digitorum superficialis. Y este tendón que es el tendón del flexor pollicis longus. Y ahí el mediano. Entonces, si este retináculo se fibrosa, listo, comprime a los tendones. Pero es que el tendón 1 no le importa. ¿Por qué? Porque el tendón es duro. Entre más comprimido esté el tendoncito, puede trabajar mejor. Y además tiene una bursa que lo protege. Entonces él está feliz porque tiene su lubricación, pero el nervio va solito. Entonces, al hacer compresión y al llevar el retináculo hacia atrás, se disminuye el espacio en el carpo, en esta región del carpo. O sea que va a estar el espacio más reducido. Al reducirse, los tendones tienden a apretar, pero el nervio no le gusta, ni soporta, ni va con la historia de que lo molesten, lo aprieten o que lo muevan. Entonces, eso es lo que genera que la compresión o la reorganización o la presión que hacen los tendones, porque se disminuye el espacio, comprime al nervio mediano. Esta es la explicación del síndrome del túnel del carpo. La lubricación es para tendones, el nervio solito. ¿Estamos de acuerdo? Ay, se me fue la hora. 11:02. Bueno, los dejo. Cualquier duda que tengan en la próxima me la abordan, me preguntan si algo no coincide con lo que vieron en teoría o con lo que le han leído, me preguntan sin pena.
Lo importante es que usted tenga una visión clara y concreta de esta historia. Gracias por la paciencia, gracias por la atención. Nos vemos en la próxima. Y bueno, en el transcurso de este fin de semana, por favor, o la otra semana, miramos a ver qué hacemos con los quizzes. Ahí miramos a ver. Cuídense bastante. Listo, profe, igualmente. Gracias. Que les vaya muy bien. Un abrazo.